Hola, ¿qué tal? Una semana más estamos en el despacho de Pedro Beltrán Abogados y hoy con muchas novedades que contarles, porque ellos acaban de llegar del Congreso que ya les anunciábamos hace un par de semanas que ha tenido lugar en México, que ellos han organizado para poner en contacto a empresarios europeos con empresarios mexicanos. Hoy nos vamos a enterar cómo ha ido ese Congreso y ellos nos van a contar todo lo que allí ha sucedido. Está con nosotros Cecilia Santangelo, abogada de Pedro Beltrán Abogados. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Anabel. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Y estamos, por supuesto, como no podía ser de otro modo, con Pedro Beltrán. Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Anabel, y muchas gracias por venir a nuestro despacho una vez más. Gracias. Bueno, estáis recién llegados de México, de ese congreso que os llevó mucho trabajo en los días previos, en los meses previos a su celebración, pero ya se ha celebrado y a mí me gustaría que nos contarais con todo detalle, bueno, pues cuáles han sido los resultados, con qué sensación os venís, Pedro. Tú misma. Cecilia. Bueno, la verdad es que fue impresionante el congreso. Asistieron, como había comentado en la anterior entrevista, un montón de abogados destacados y empresarios también europeos destacados. Realmente han hecho una ponencia de nivel, realmente explicándonos, bueno, la forma de invertir en esos países y la forma jurídica, y bueno, la verdad es que fue impresionante. Contamos con los abogados de todo el área de América, desde Canadá hasta Argentina, no faltó ninguno. Y bueno, contar que los empresarios también estuvieron al nivel. Ajá. Los empresarios, ¿con qué sensación se han marchado los empresarios? ¿Con la de que realmente México es un lugar, un destino, Pedro, para invertir y que de ahora en adelante lo van a tener muy presente en sus futuros negocios? Sí, claro que sí, porque México es un país que está creciendo muchísimo, es un país muy activo y los empresarios se han ido muy contentos. En general, toda la gente que ha asistido al Congreso se ha ido muy contento, porque ha sido un buen momento para establecer lazos de unión, de comunicación, entre los propios abogados en sí, de la Asociación Europea de Abogados, y entre los empresarios que han acudido. La gente se ha ido muy satisfecha. Cecilia, tú tenías que realizar una ponencia en ese congreso, sí. Ponencia que has preparado con mucho mimo, con mucho cuidado. Sí. ¿En qué ha consistido esa ponencia? Cuéntanos. Vale, bueno, fue? para empezar, bueno, la verdad es que fue bastante bien, no me esperaba menos también, la verdad. Y bueno, he comentado sobre la marca europea, he hablado sobre que esta marca europea tiene una protección en los 27 países de la Unión Europea, que tiene una validez 10 años, renovables de manera ilimitada por otros 10 años. Bueno, estuve hablando también qué derechos tiene el titular de la marca, es decir, que tiene un derecho de uso y disfrute sobre esta marca, ¿no? Y puede impedir a un tercero utilizar esta marca sin su consentimiento. A grandes rasgos, ¿no? Te estoy explicando más o menos lo que dije allí. También he hablado sobre cómo mantener esta marca, ¿no? Y esta marca se tiene que mantener con un uso prolongado desde los 5 años del registro, un uso posterior a los 5 años del registro. También hablé de la nulidad, de la caducidad de la marca. Y bueno, hice una distinción bastante interesante en lo que es la UAMI y lo que es el Tribunal de Marca Comunitaria. Porque la UAMI es donde se registran las marcas, estas marcas, ¿no? El organismo decide si se inscribe o no esta marca. En cambio, el Tribunal de Marca Comunitaria decide sobre la infracción de esta marca. Es decir, si un tercero utiliza esta marca inadecuadamente sin la autorización del titular, el que decide realmente es el Tribunal de Marca Europea. De modo que, para que nos quede claro, la OAMI sería pues la entidad que se encarga de ese registro, de tramitar simplemente los registros, y el tribunal sería más un organismo bueno, pues donde se puede acudir si detectamos que se ha utilizado indebidamente nuestra marca. Claro, y ambas se encuentran en Alicante. Ajá. También, bueno, es un detalle que comenté allí. Qué bueno. La verdad es que sí, quizá, Pedro, porque estamos ya muy acostumbrados a tener aquí la OAMI, pues no apreciamos pues como deberíamos quizá tener una institución como esa, ¿no? Que da servicio a toda Europa. Y que hace muy conocido Alicante también. Claro, claro. Había mucha gente que no sabía que la OAMI estaba en Alicante y lo sorprendía porque estaba en Alicante. Claro. Esto fue una decisión que tomó en su momento el gobierno del PSOE, porque se asignó la agencia a España, concretamente a España, no se dijo a qué ciudad, y el gobierno decidió asignarla a Alicante, pero es muy importante para nuestra ciudad que esté aquí, es la primera empresa de la provincia. Eso se olvida muchas veces. ¿Por qué piensas tú que tomó en ese momento el gobierno esa decisión, Pedro? ¿Por qué Alicante?
Hace muchos años ya, pero lo recuerdo de todas maneras perfectamente. Porque Alicante, por una cuestión de descentralización, no es que hubiera tampoco ninguna razón particular, pero no se quería que todos los organismos estuvieran en Madrid. Hubo una apuesta muy fuerte por parte de Barcelona, pero finalmente se decidió por Alicante y ha sido muy bueno para nuestra ciudad. Recordemos que ahí hay 800 personas trabajando, pero 800 personas significan también familias, la facturación anexa que puede traer de otras actividades, y además es una empresa que sería modélica para todos. Ojalá todas las empresas de la provincia o españolas funcionaran como esta. Recordemos que es una empresa de funcionarios que a pesar de eso gana dinero. Ajá. Bueno, la verdad es que sí que es cierto que deberíamos, tomar ejemplo, seguir ese ejemplo. Bueno, habéis ido a México a poner en contacto, como decíamos al principio, a empresarios europeos con empresarios mexicanos. Pero, ¿cuáles son los sectores que allí en México ahora mismo están más en auge para invertir? Bueno, uno espectacular es la automoción. En materia de piezas de automoción, México ya está el segundo del mundo, y en materia de fabricación de vehículos el quinto. No es que vayan a ir empresarios españoles a hacer ahí coches, pero en cualquier sector hoy se puede invertir en México. Hay una actividad tremenda, las tiendas están abiertas, no como aquí, que vemos tiendas que están cerrando constantemente. Hay mucho bullicio, mucha actividad, mucha positividad. Todo lo que aquí hay negatividad, allí se transforma en positividad. Tiene un presidente excelente, de 40 años de edad, joven, muy activo, muy dinámico, casado con una presentadora de telenovelas, y es presentadora, en fin, persona que interviene en telenovelas. Presentadora no es la palabra adecuada, actriz. Presentadora eres tú. Entonces, evidentemente, es un país que está funcionando bien, con mucha ilusión, un país joven, una población joven importante, y aquí pues nos hemos anquilosado un poco, nos hemos quedado un poco con determinadas costumbres que parece que no se quieren cambiar, determinadas rigideces del mercado laboral y de otras cosas, y ellos tienen una perspectiva distinta. Nos van a pasar ya, el año que viene ya nos pasan. En actividad económica está a punto de pasar México a España en PIB, y el año que viene ya directamente nos pasará. Y los bancos españoles están ganando más dinero en México que en España. Bueno, eso no es muy difícil, porque en España no ganan dinero, lo pierden. Es cierto, comentábamos en alguna ocasión que lo que pierden las empresas, los bancos, concretamente aquí en España, lo recuperan en Sudamérica y en Centroamérica, ¿no? Sí, sí. Eso está ocurriendo así. Bueno, y México no es Centroamérica, ¿eh? Se tiende a hablar de México como Centroamérica, pero México es muy grande. México también está en Norteamérica. Una parte importante de México está en Norteamérica. Norteamérica en realidad es Canadá, Estados Unidos y México. Y México lo asociamos a lo mismo, pero no es igual. México no tiene nada que ver con Perú o con Bolivia, es decir, México además de cultura y de forma de trabajar está muy cercano a Estados Unidos. Hay muchos americanos trabajando allí. El hotel en el que estábamos, aparte que era un hotel Sheraton, es que era totalmente el estilo, es totalmente americano. Es decir, la forma de hacer las cosas son mucho más puntuales, mucho más serios, me refiero que en el resto de América Latina. Con lo cual, además, México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. De esta forma hay un intercambio completo y Obama lo está fomentando muchísimo. Hay una relación excelente entre el presidente de Estados Unidos, Obama, y el presidente de México, Peña Nieto, y el intercambio de todo tipo entre Estados Unidos y México va cada vez a más. Y México está liderando una nueva coalición en contra de Brasil para convertirse en la potencia dominante en América Latina, porque Brasil sigue estando por encima de México. Esto es una reminiscencia histórica que no se conoce bien, porque América Latina, sabemos que hay 20 países de habla española y un país de habla portuguesa. Raro esto, ¿no? En principio dices, bueno, ¿y por qué? Esto fue una raya que hizo el Papa en su momento, hace siglos, dividió América Latina por la mitad para los portugueses y mitad para los españoles. Los portugueses lo hicieron relativamente bien y dejaron un país único, y nosotros, bueno, y los que dejamos allí, nuestros herederos, pues la verdad es que hemos hecho un pequeño desastre, porque muchas veces uno se plantea por qué no hay un solo país en toda América Latina, es decir, sería muchísimo más lógico, y es la tendencia, incluso en Centroamérica es absurdo, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, no sé, tantos países realmente, eso ha sido fruto de sucesivas divisiones, pero ese error se está corrigiendo y se va hacia una mayor unificación, igual que en Europa vamos hacia unos Estados Unidos de Europa, pero es mucho más complicado, porque ¿qué tendrá que ver un español con un finlandés? Y además el idioma es completamente diferente. Allí con un idioma común es que cae por su peso.
Tienen que unirse, tendrían que ir a una moneda común en todos los países, a una mayor unión, y eso les hará progresar mucho, y es la tendencia que están siguiendo. Sí, ¿tú lo ves así también, Cecilia? Sí. ¿Tú crees que va a llegar ese momento? Sí, sí. Perdón, sí que llegará, sí. Bien. Además de trabajar, pues me imagino que también os habrá dado tiempo a palpar un poco ese ambiente mexicano, ¿no? Y a disfrutar de la ciudad. ¿Qué habéis hecho? ¿Por dónde habéis ido? ¿Qué habéis visto? Cuéntalo tú, Cecilia. cuéntalo tú. Bueno, en verdad Cuéntanos. tuvimos, bueno, aparte del Congreso, que fueron los 2 días del Congreso, tuvimos tiempo también para poder visitar un poco la ciudad, ¿no? No solamente es trabajo. Bueno, hemos ido bueno, al Museo de Frida Kahlo, que es una artista, que fue una pintora bastante importante en la época. Y bueno, estuvimos viendo la casa, los cuadros allí, y bueno, tiene jardines amplios también. Bueno, no sé si conoces la película, que se ha hecho una película sobre... Sí, sí. Con Salma Hayek, sí, con Salma Hayek. Sí. Bueno, también fuimos a otro museo, al Museo de Trotsky, de León Trotsky. Bueno, que también allí, bueno, comenta un poco, ¿no? Que voy a comentar yo sola. Trotsky a mí es un personaje histórico que además me gusta muchísimo, porque Trotsky es el ideal del comunismo. Stalin es lo más negativo del comunismo, y es Stalin el que mata a Trotsky, o ordena matarlo. Stalin es el comunismo dictadura, el comunismo férreo, el comunismo de un solo país, y Trotsky es el comunismo democrático, el comunismo más idealista, que nunca se ha llegado a producir, porque todo el comunismo ha sido staliniano más que trotskista. Y Trotsky significa ese ideal comunista universal, en virtud del cual el comunismo se expande a todos los países del mundo y con un sistema más democrático. Stalin se impuso sobre Trotsky, y de esa manera, al imponerse Stalin sobre Trotsky, Trotsky tuvo que irse y se fue precisamente a México DF. Allí se instaló, se quedó a vivir, muy protegido, y le traicionó un español, un catalán fue el que traicionó a Trotsky. Concretamente le traicionó Ramón Mercader, que era un empleado suyo, y le asesinó. Ramón Mercader le asesinó con un hacha por la espalda en su casa, en esa casa, en México DF, y esa casa es hoy un museo, con la originalidad de que primero está su tumba, la propia tumba de Trotsky, y segundo que los nietos de Trotsky todavía viven, son mexicanos ahora. El nieto de Trotsky, que también se llama León Trotsky, está allí en el museo, es el director del museo, y sigue escribiendo libros sobre su abuelo, etc. Y la casa está tal y como estaba, con lo cual es un monumento histórico a un personaje muy importante. Hay una película genial de Joseph Losey que se llama El asesinato de Trotsky. Losey es el que hizo el famosísimo Don Giovanni, la película de ópera más conocida, y es una película excelente que nos muestra exactamente el relato y está grabada también en el mismo sitio. Y eso está en México DF, en puro centro México DF. Sí. ¿Y qué más? Bueno, también, ¿Qué más? claro, digo, también hemos ido al Museo Antropológico de la Ciudad de México, en donde hay un montón de piezas arqueológicas de la época prehispana. Y bueno, estaba el sector de los aztecas, el sector de los mayas y bueno, también de los incas, ¿no? Bueno, te cuento así un poquito en cuanto a los aztecas. Bueno, eran los que estaban en el centro de México DF y lo que mejor nos dejaron fueron las pirámides de Teotihuacán. Que las habréis visitado, imagino. Claro, también. por supuesto. La subimos hasta arriba. Nos pegó hasta el sol y todo. Ya se os ve. Y bueno, eso es lo que fuimos a visitar también. Y bueno, comentar que... Anabel no subía a las pirámides, yo creo que no llegaba, sobre todo con esos tacones, la veo mal. Tú sabes que yo con los tacones subo a todas partes, a las pirámides y a lo que sea. Yo creo que ahí te pegas una castaña, porque las rocas están regulares. Y además es muy alto, es muy alto, hay que subir casi 300 peldaños, pero con mucha diferencia de un peldaño a otro. O sea, los peldaños no son escaleritas normales, que suenan 300 escaleras y dices, va, pues tampoco es tanto. Sí. Está muy alto, está muy alto. Quiero decir que hay mucha diferencia de peldaño a peldaño, con lo cual hay que tener un buen ejercicio. Tus piernas son excelentes, sin duda, pero tacones no. Además, fuimos a las dos, a la del sol y a la de la luna. Sí. Es decir, que no solamente una. Madre mía. Hemos hecho piernas un poco. Sí. Bueno, yo si alguna vez voy me entrenaré un poco antes y me compraré un calzado adecuado. Sí. Supongo que tendrás unas deportivas en casa, Anabel, no todos serán tacones, ¿no? Todos son tacones, Pedro. Vaya. De cuplé todo. Bueno, por supuesto, que es la firma que nos patrocina. Pues con tacones te la claro pegas. Que sí. Te digo que te la pegas. Bueno, decirte que, sí, como te comentaba, era lo que nos dejó, ¿no? Las pirámides son lo que nos quedó, porque Hernán Cortés cuando vino, conquistó, bueno, cuando fue a México, conquistó la ciudad y destrozó prácticamente todo.
Antiguamente eran canales, todo México iba por canales, y bueno, lo destruyó y solamente queda el canal de Xochimilco, que bueno, también hemos estado allí y también hay fotos también. La verdad que habéis rentabilizado esos 2 días libres, los habéis rentabilizado perfectamente. Saliendo a las 8 de la mañana, como debe ser. No como saldrías tú. Madrugando, ¿no? Si llegas a haber venido tú, la teníamos que haber esperado hasta las 11 lo menos, hasta que se arregle y tal, se ponga sus tacones. Claro, claro, la verdad es que sí, Pedro, es verdad. Tienes razón, no le puedo rebatir. El destrozo que hicieron los españoles en México es lamentable, da pena, la verdad es que da pena. Da pena porque esa ciudad, cuando llegaron los españoles, se olvida que era la más importante del mundo, la más poblada del mundo, tenía 300.000 habitantes, estaba llena de canales tipo Venecia, como ha dicho Cecilia, y había un montón de construcciones, de templos, etc. Y nosotros nos lo cargamos todo. No dejamos, las pirámides que no estaban en la ciudad, ni estaban ni están a 60 kilómetros al norte de México, pero nos lo cargamos todos y usamos todas las piedras para hacer una maravillosa catedral, que parece que estés en cualquier sitio de España de lujo, porque es una catedral magnífica sin duda, pero bueno, no sé, creo que no es lo mejor que hicimos allí. No es lo mejor que hicimos porque se destruyó completamente los restos de una civilización muy avanzada, que tenía sus ventajas y sus inconvenientes con respecto a la nuestra, pero eso de destruir para ofrecer otra cosa quizás no es lo mejor. Una conquista sorprendente, por cierto, a mí me apasiona la conquista de México, porque es increíble que con 60 o 80 personas Hernán Cortés conquistara México, les tomaron por dioses, hay una película preciosa, se llama Hijos del Viento, hay pocas películas sobre la conquista de México, es un tema que no ha interesado a Hollywood, no sé muy bien por qué. Antonio Banderas en su momento le ofrecieron hacer de Hernán Cortés, aquello no cuajó, pero es un tema apasionante la conquista de México, cómo se consiguió con tan poca gente, también fueron las enfermedades, pero el caso es que se acabó conquistando todo México. Y se confunde mucho, se confunden aztecas, incas, mayas, esto la gente lo confunde completamente y no tienen nada que ver unos con los otros. Los aztecas están al norte de México, estaban en México DF también, en lo que es hoy México DF, era la capital del imperio azteca. Los mayas, cuando llegaron los españoles, ya estaban prácticamente en desaparición. Hay una película que se llama Apocalipto, con Mel Gibson como actor principal, que la hace en lenguaje maya, además, curiosamente, igual que la Pasión de Cristo la hizo en arameo. Y esta película nos retrata cómo eran los mayas, una película un poquito violenta en parte, y se ve al final los españoles, pero ya estaban los mayas en descomposición, estaba muy fragmentado el imperio, no tenía realmente tanta importancia como los aztecas, que estaban en plena ebullición, en pleno auge. Y los incas no tienen absolutamente nada que ver, porque los incas son de Perú, con lo cual tenemos 3 grandes pueblos, que son los aztecas, los mayas y los incas, 3 grandes pueblos prehispánicos que no han desaparecido del todo, porque los mayas no tuvimos nosotros la culpa de la desaparición, los aztecas sí, nos los cargamos enteros, y de hecho en México idiomas locales ya no hay, México es totalmente mestizo. Es decir, tú no ves una persona blanca 100% o indígena 100%, algunos hay evidentemente, pero es la minoría, la inmensa mayoría de la población está mezclada, porque los españoles pues le gustaron mucho a las indígenas, empezaron a acostarse con ellas, empezaron a hacer hijos, y entonces pues a partir de ahí pues está lo que es México hoy, porque la población era indígena. Bueno, buena mezcla, ¿no? Buena mezcla. Y sin embargo en Perú no, porque en Perú la penetración no fue tan fuerte y siguen existiendo idiomas locales, siguen existiendo también la orografía con toda la montaña, además es distinto, ha permitido más la conservación y todavía se hablan idiomas locales en Perú y Bolivia, el quechua. Yo tengo una duda que plantearos. Hay una cuestión que es quizá lo que más preocupa a los empresarios que van para México, que quieren hacer negocio, incluso que algunos, pues por las características de su negocio, deben establecerse allí. Y bueno, pues esa sensación que se da en el resto del mundo sobre México cuando hablamos de inseguridad. ¿Se percibe esa inseguridad o realmente esto es un mito que nos llega aquí pero que en realidad no es para tanto? No. Yo antes de irme claro, es que mucha gente me encantaría desmitificar eso porque creo que nos llega una percepción que quizá no es exactamente la correcta. La inseguridad es un aspecto subjetivo, como siempre, como todo es subjetivo, pero yo creo que por donde hemos paseado, no sé, yo no he tenido la más mínima sensación de inseguridad. También hay que saber un poquito por dónde ir, pero eso te pasa igual en Nueva York, ¿eh? Claro. Y luego, cuando hablan de esas estadísticas de criminalidad, igual que ocurre en Venezuela, pues están tantos homicidios por día y tal, pero bueno, eso no es que vaya la gente disparándola por la calle, quiero decir, esos son barrios de drogas, son criminalidad muy limitada, zonas concretas, no se percibe esa inseguridad en absoluto.
habrá que ser cuidadoso, lógicamente, de dónde se va, y hay que ser cuidadoso, eso sí es verdad, con los taxis. Eso es un punto negro todavía de México DF en concreto, porque por la noche no se debe coger cualquier taxi, y de día incluso también conviene ser cuidadoso, porque es que es muy grande la ciudad, ¿eh? Hablamos de 22 millones de habitantes, no estamos acostumbrados a esas cifras. 22 millones de habitantes es la mitad de la población de España, es mucho más población que Madrid, desde luego, y que Madrid y Barcelona juntas, y que las principales, y está todo muy apretado, muy conglomerado. Claro, en ese sentido, con poblaciones tan inmensas, es lógico que haya focos de marginalidad, es lógico que haya focos de criminalidad, y por eso conviene ser cuidadoso, tampoco hacer exhibición ni ostentación, pero como no conviene hacerla en ningún sitio, y menos ahora en España con los tiempos que corren, es decir, ninguna ostentación de vehículos, ni de ningún tipo de joyas, tener una actuación normal. Tampoco hace falta llevar un cartel puesto en la frente diciendo soy turista, con un mapa ahí en una esquina que no sabes para dónde ir. No hace falta, quiero decir, se puede hacer con un poquito más de tranquilidad y sí, pero es cuidado. lo que comentáis, que eso en cualquier destino hay que tener esa precaución. Las ciudades grandes. Cualquier destino, y más un destino turístico, porque México DF lo es. Pero incluso en París también, quiero decir, en París hay muchos barrios marginales, o aquí en Alicante, no sé, no te vas en Alicante a pasear a las 1000 viviendas, no sé, así por pasear, bueno, te puedes ir a pasear, pero de noche no, de noche mejor no, de noche mejor va a ser que no. Y si haces ostentación de joyas, pues estás haciendo oposición a que te den una paliza y te las quiten. No sé, sentido común, creo que es sentido común de dónde vas, preguntar también, si no sabes, preguntar. El hotel estaba en pleno centro, en algún momento pues dices, bueno, es aquí, hay mucha policía también, hay que, para proteger en las zonas más céntricas, digamos, o los establecimientos de mayor categoría o de mayor lujo. Sí, quería preguntaros por eso, porque es pues un poco lo que os comentaba, que vienen, lo que llega hasta aquí, pues parece que se quiere focalizar como que México es inseguro, y bueno, pues quizá no es mucho más inseguro que, de hecho, lo que te estaba comentando capital. Un poco antes de irme, mucha gente me ha dicho, ten cuidado, no vayas por aquí, no vayas por allá, y la verdad es que nos hemos sentido bastante seguros. Desde luego no ha habido ningún incidente, vamos, por supuesto. Y también, bueno, si vas, es que no conviene tampoco llevar mucho dinero encima, o déjate las tarjetas de crédito en la caja fuerte del hotel, o lleva una encima solo, no sé, en fin, cosas elementales también, que muchas veces los robos también ocurren por descuido. En fin, aparte que si te roban tampoco es el final del mundo, Procura que no te roben mucho y ya está. Hay carteras cinturón, no sé, cosas así, pero que se deben hacer en cualquier sitio de que uno va a viajar. Y desde luego las zonas turísticas sin protección de policía, porque la verdad es que no vimos ninguna policía en ningún sitio, ni en las pirámides, ni en ningún sitio, ni ninguna policía. Vas tranquilo, no notas miradas de odio. Yo diría que es más peligroso Brasil que México. Hay más combinación racial, hay muchos negros, sin tener nada en contra de los negros en absoluto, pero el contraste terrible que hay en Brasil entre Río de Janeiro, la playa, con las zonas de detrás de las chabolas, a poca distancia hay un contraste brutal. Y eso hiere mucho, esa diferencia social tan grande es un foco también para la criminalidad, porque los que tienen muy poco o los que no tienen prácticamente para comer, si ven que otros están en la opulencia, tienden a la criminalidad. Yo en Brasil llegué a tener, bueno, la palabra miedo no es muy correcta porque no soy demasiado miedoso, pero me metí en un autobús para recorrer y cuando llegué al punto término dije, yo aquí no me bajo. Y luego en la catedral, en el centro de Brasil, abro la catedral de Río de Janeiro, el taxista que me dejó me dijo, aquí lleva cuidado. Y yo, aquí tampoco pasará nada, no será para tanto, este es un exagerado. Pero a los 5 minutos digo, yo mejor me vuelvo. Pero porque ves cómo te mira la gente, eso es muy significativo. Si tú vas andando y te miran con cara de odio, mejor vete. Aparte, como yo tengo pinta de americano, entonces pues ya es peor, eso ya lo llevan peor, sí. No, México es un sitio que se puede ir, además es un sitio precioso para visitar, y no solo las playas. Que Cancún, la gente tiende a ir a la playa porque piensa México DF tal, bueno, también un poquito de historia no viene mal, un poco de cultura tampoco hace daño, Y me imagino que la gente hospitalaria, ¿no? Por allí. Sí, claro Muy que bien. sí. Además es que es como nuestro, ¿no? Es que es el mismo idioma. El idioma abre todo, porque te parece estar, ¿vale? Estás en el extranjero, pero estar como en casa, te parece estar en casa porque hablas el mismo idioma. Muy simpáticos, además. Sí, muy abierta la gente, sí. Un taxista con el que estuvimos nos contó que tenía 16 hijos, vamos, es una cosa espectacular. Y digo, madre mía, por eso hay tanta población en México. Y muchos, sí, no, pero muchos eran de turistas, porque él hacía de guía turista y para el hombre estaba muy atractivo y tal. Entonces, ¿y las mujeres repetían? Lo peor es que repetían, si eso era lo más serio, sí, porque
que tengas un desliz, pues bueno, vale, tener un hijo mexicano, pero volvían a tener otro con él, esto nos dejó bastante impresionados. ¿Sí? Tremendo, bueno, ese señor tiene una entrevista, la próxima vez que vayáis para allá, sus características. lo traéis. Dos de las cuantas mujeres tuvieron 4 hijos con él. Pero los tenían, se los llevaban y volvían a tener otro. Tremendo, tremendo. Para que veas lo abierto que era, que nos contó todo. No, ya. Si la gente es y todo muy... eso en un trayecto. Sí, la gente es abierta, sí, la gente es simpática, es muy abierta, sí. Tremendo. Bueno, pues planes de futuro. Acaba de terminar este congreso, pero me imagino que si no en preparativos, pero ya tendréis en mente el próximo, Preparativos ¿no? totales, vamos, porque vamos a ¿Ah, Ámsterdam sí? en octubre, vamos, o sea que... ¿En octubre? El 10 de octubre, o sea que está todo organizado ya, ¿no? ¿Y cuál es el destino? Ámsterdam. Ámsterdam. Sí, sí. Bueno. A ver si te puedes venir en este. Eso, a ver si en este me apunto. Sí, porque ahí pueden ir Además, con tacones, claro. además, sí, esas... Eso es de barquitos, de canales, hay canales. Claro, ¿no? claro. Porque Yo me una veo vez más, 3 horas me veo más andando allí. veo que se cansa. Sí. Bueno, ahora corre, creo Sí. que corres, ¿no? Sí, ahora estoy empezando a hacer un poco de deporte, pero aún así hay que ir poco a poco. Bueno, de todas formas, yo no hago deporte y las pirámides las subí bien, ¿eh? Sí, no me ¿no? afoné ni nada. Bueno. Bueno, es más, Habrá que joven, más probar. joven que Anabel. Habrá que probar, también es verdad. Ámsterdam está muy bien, es un sitio muy bonito. Nosotros todos los años hacemos un congreso en Europa. Hacemos un congreso en Europa, un congreso internacional fuera de Europa y un congreso nacional que normalmente es Madrid, Barcelona, Bilbao. Haremos Alicante seguramente en 2014. Sí, muy bien. Pues nada, con esos planes de futuro nos vamos a despedir hoy. Enhorabuena por ese trabajo que habéis hecho allí en Muchas gracias. México y ya quedamos pendientes de esos preparativos que seguro nos iréis contando y poniendo al día sobre el nuevo Congreso de Ámsterdam. Claro que sí. Muchas gracias, Anabel, por venir a nuestro despacho. Gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias a ustedes también por haber estado aquí un día más. Como saben, cada 2 semanas venimos aquí al despacho de Pedro Beltrán, a esta sede de la Asociación Europea de Abogados, y desde aquí les contamos todas las novedades jurídicas que sabemos que a ustedes les pueden interesar. De modo que nos vemos en 2 semanas justas. Hasta entonces.